Si a tu cuerpo le falta agua en las horas críticas del día, tu músculo simplemente no puede crecer. Y lo peor no es eso. Lo peor es que, a partir de los 60, esa falta de hidratación estratégica acelera silenciosamente la sarcopenia. Pierdes fuerza, pierdes masa muscular y pierdes estabilidad sin darte cuenta. Y hoy te voy a demostrar algo que quizá cambie cómo bebes agua para siempre. No es la cantidad lo que frena la sarcopenia, es el momento en el que tu músculo recibe esa hidratación. Por eso, déjame darte ya, sin rodeos, el primer consejo clave. Si después de los 60 no bebes un vaso de agua entre 20 y 40 minutos antes de comer, tu síntesis proteica cae en picado. Y sí, da igual si comes salmón, huecos o legumbres. Si el músculo no está hidratado antes, tu cuerpo no puede mover esos aminoácidos al tejido que quieres recuperar. Esa simple acción, beber agua antes de la comida, mejora la absorción, mejora el transporte de nutrientes y frena el deterioro muscular más de lo que imaginas. No es magia, es fisiología pura. Soy el Dr. Adrián Llorente, y hoy voy a contarte exactamente cómo debes beber agua después de los 60 si quieres ganar músculo, frenar la sarcopenia y recuperar la energía que creías perdida. Porque sí, la forma en la que hidratas tu cuerpo cambia literalmente cómo envejece tu tejido muscular. Y no estoy hablando de beber 2 litros al día por regla general. Estoy hablando de beber en momentos específicos que activan procesos metabólicos que la mayoría de personas desconoce. Momentos donde una simple ingesta de agua puede marcar la diferencia entre seguir perdiendo masa muscular o empezar a recuperarla. Lo primero que debes entender es esto. El músculo es un tejido extremadamente sensible a la deshidratación, mucho más de lo que solemos pensar. Basta con perder un 1% del agua corporal total para que se reduzca la fuerza, la coordinación y la capacidad de contracción. Y esa pérdida del 1% ocurre antes de que tengas sed. Esa es la trampa. Cuando tienes sed, ya vas tarde. Y cuando vas tarde, tu cuerpo prioriza otras funciones antes que construir músculo. Por eso, muchos mayores de 60 creen que están haciendo todo bien pero no progresan. No es un problema de proteína. Es un problema de hidratación previa. Quiero que prestes atención a un detalle que la mayoría pasa por alto. Entre los 60 y los 80 años, la capacidad de tu cuerpo para detectar sed cae hasta un 40%. Y eso significa que tu cerebro deja de avisarte cuando tus músculos ya están trabajando en desventaja. Te levantas por la mañana, te mueves, vas a caminar, haces pequeñas tareas, pero tu músculo está seco. Literalmente seco. Y cuando está seco, no responde, no se reconstruye y no se recupera. Esa es una de las razones por las que muchas personas mayores notan rigidez, debilidad y fatiga sin explicación aparente. Es deshidratación silenciosa. Ahora quiero que imagines la estructura interna de un músculo. Miles de fibras que necesitan agua para mantener su forma, su elasticidad y su capacidad de contraerse con fuerza. Cuando falta agua, esas fibras se vuelven rígidas, pierden volumen y se vuelven más vulnerables al deterioro. Es como intentar inflar un globo sin aire, no tiene forma. Eso, en tu cuerpo, se traduce en pérdida de masa muscular. Y esa pérdida, repetida día tras día, se convierte en sarcopenia. Pero aquí viene lo importante, la sarcopenia no aparece de golpe, se cocina lentamente en hábitos que parecen insignificantes. En no beber al despertar, en olvidar el agua antes de comer, en no hidratar el músculo antes del movimiento, en confundir hambre con sed. Son detalles que se acumulan, pequeños descuidos que aceleran un proceso que podríamos frenar si supiéramos exactamente cómo actuar. Y hoy quiero que entiendas con claridad ese cómo. Quiero que pienses en esto. Cuando bebes agua en los momentos adecuados, tu sangre fluye mejor, tu músculo recibe más oxígeno, tus células se vuelven más eficientes y tu cuerpo utiliza mejor la proteína. Y eso cambia por completo el envejecimiento muscular. Porque la hidratación no es solo beber, es activar mecanismos que mantienen vivo y fuerte al tejido que te sostiene. Solo con ajustar tus horarios de hidratación, sin añadir suplementos, sin hacer ejercicios complicados y sin dietas extremas, puedes comenzar a ganar fuerza de nuevo. Y algo más antes de avanzar, mucha gente cree que si no siente sed es porque está bien hidratada. No. La ausencia de sed no es un indicador fiable después de los 60. Tu cuerpo cambia, tus receptores cambian, tu piel cambia, tu metabolismo cambia. Y lo más peligroso es que la pérdida de agua en el músculo no da síntomas claros hasta que ya hay daño. Por eso,
Hoy quiero que aprendas a hidratarte no según lo que sientes, sino según lo que tu músculo realmente necesita. Si entiendes esto desde el principio, todo lo que viene después tendrá sentido. Porque lo que voy a contarte no son teorías, ni modas, ni recomendaciones genéricas. Son estrategias clínicas basadas en cómo funciona la fisiología muscular en personas mayores de 60. Quiero que imagines por un momento lo que ocurre dentro de tu cuerpo cuando bebes agua, pero no la cantidad adecuada, ni en el momento adecuado. Porque la mayoría de personas mayores de 60 creen que hidratarse es simplemente no tener sed. Y ese es el error que está acelerando la pérdida de músculo sin que nadie lo note. Tu masa muscular no se pierde de golpe. Se desgasta en silencio. Y la deshidratación leve, esa que casi nunca sientes, actúa como un interruptor que reduce la síntesis de proteínas. Es como si el cuerpo apretara el freno sin avisarte. Lo curioso es que, aunque comas bien, aunque tomes proteína, aunque hagas ejercicio, si tus células no tienen el agua suficiente, no pueden construir nada sólido. Y tú sigues pensando que simplemente estás envejeciendo. Aquí empieza lo importante. Cuando llegas a los 60, tu mecanismo de sed se vuelve menos fiable. Tu cerebro recibe la señal tarde, y además tus riñones conservan menos agua que antes. Eso significa que puedes estar deshidratado sin darte cuenta, todos los días. Y esa deshidratación crónica es el enemigo perfecto de tu masa muscular, porque hace que tus fibras se vuelvan menos elásticas, menos reactivas, menos capaces de repararse después de cada movimiento. Ahora voy a revelarte algo que casi nadie tiene en cuenta. El músculo es, en gran parte, agua. Y no hablo de un poco. Hablo de más del 70%. Cuando tus niveles bajan, tu músculo se vuelve como una esponja seca, rígida, débil y frágil. Y una esponja seca no absorbe nada. Lo mismo ocurre con tus células musculares. Sin agua suficiente no absorben aminoácidos, no utilizan bien la creatina natural del cuerpo, no activan las hormonas que regeneran el tejido. Es como si trabajaras sin herramientas. Por eso hay personas que entrenan y no progresan. Personas que comen y no ganan fuerza. Personas que hacen todo bien, pero siguen perdiendo masa muscular. Y nadie les explica que el problema no está en lo que hacen, sino en lo que les falta: agua en el momento correcto. Porque sí, la hidratación también tiene un horario. Y aquí quiero que prestes atención, porque esto cambia completamente la forma en la que te hidratas. Tu músculo necesita agua antes de que le exijas esfuerzo. Mucho antes. No sirve beber un vaso justo antes del ejercicio. Tampoco sirve tomar mucha agua de golpe a media mañana. Tu músculo funciona con anticipación, y si no le das lo que necesita a primera hora, empieza el día en desventaja. Imagina tu músculo como un motor. Si enciendes el motor sin aceite, se desgasta. Si empiezas el día sin agua, tus fibras se encienden sin lubricación. Y ahí nace el cansancio que sientes al caminar, la sensación de piernas flojas al subir escaleras, o el dolor leve al levantarte de la cama. No es la edad. Es la falta de agua en la célula muscular. Y aquí viene otro punto crucial. Cuando no bebes suficiente, tu cuerpo activa una hormona llamada vasopresina, cuyo trabajo es retener agua. Pero esa hormona tiene un efecto secundario que pocos conocen. Reduce la capacidad de tus músculos para eliminar desechos metabólicos. Como resultado, tus fibras se llenan de basura celular, se inflaman, se vuelven más lentas y empiezan a atrofiarse. Es literalmente el camino directo hacia la sarcopenia. Por eso siempre digo que la hidratación después de los 60 no es opcional, es una terapia preventiva. Y no hablo de beber más. Hablo de beber mejor. De entender cómo se mueve el agua dentro de tu músculo. De enseñarte a darle a tu cuerpo el entorno perfecto para construir fuerza en lugar de perderla. Voy a explicarte exactamente cómo debes distribuir el agua en tu día, qué momentos activan la síntesis muscular y qué hábitos hacen que tu cuerpo recupere firmeza sin esfuerzo extra. Pero antes necesitas entender esto: la forma en la que bebes agua hoy está determinando cuánta fuerza tendrás dentro de un año. Ahora que ya entiendes cómo la hidratación dirige, sin que tú lo notes, la construcción y la pérdida de músculo, quiero llevarte dentro de un momento clave del día que casi nadie aprovecha correctamente. Porque aquí es donde empieza la verdadera diferencia entre un cuerpo que envejece aceleradamente y uno que se mantiene fuerte, firme y con esa estabilidad que te permite moverte sin miedo. Piensa en tus mañanas.
La mayoría de personas comienzan el día con dos errores encadenados: despertarse después de horas de deshidratación nocturna y no beber agua hasta mucho después de ponerse en movimiento. Es un patrón tan común que la gente cree que es normal. Pero no lo es. Durante la noche pierdes agua simplemente por respirar, por regular tu temperatura, por los procesos metabólicos que siguen activos incluso mientras duermes. Es un drenaje lento pero constante. Cuando abres los ojos, tu músculo ya está en números rojos, aunque tú no lo sientas. Y si encima tardas en beber, tu cuerpo comienza el día en modo ahorro, no en modo construcción. Aquí ocurre algo fundamental. A primera hora tu músculo está esperando un estímulo para activarse. No me refiero a ejercicio. Me refiero a hidratación. Cuando bebes agua en los primeros minutos de la mañana, desencadenas un pequeño reinicio metabólico que aumenta el flujo sanguíneo, despierta los receptores de tus células musculares y prepara tus fibras para absorber nutrientes. Pero cuando retrasas ese vaso de agua, tu cuerpo entra en un estado silencioso donde prioriza mantener tus funciones básicas y aplaza la construcción de masa muscular. Y ese aplazamiento, repetido día tras día, es lo que te hace perder fuerza sin darte cuenta. Hay personas que piensan que con el desayuno es suficiente, que con tomar un café ya están listas. Pero el café, aunque te active, no hidrata. De hecho, puede aumentar la pérdida de agua. Y si empiezas el día con café antes que con agua, tus músculos reciben el mensaje equivocado. Es como enviarles una señal de alerta: todavía no hay recursos, mantente en modo defensa. Y el modo defensa nunca construye músculo. Quiero que entiendas algo profundo. La sarcopenia no aparece cuando te haces mayor. Aparece cuando tus células dejan de recibir el entorno perfecto para mantenerse fuertes. Y ese entorno depende, en gran parte, de cómo bebes agua. Si desayunas sin estar hidratado, tus músculos no absorben bien la proteína. Si caminas o subes escaleras sin haber bebido antes, tus fibras funcionan rígidas. Si sales a hacer tus actividades diarias sin haber rehidratado tus tejidos, tu cuerpo trabaja con una eficiencia menor. Y tú lo interpretas como fatiga, como me hago mayor, como ya no puedo con lo mismo. Pero no es eso. Es tu músculo pidiéndote agua. Y aquí entra otro punto que casi nadie explica. La hidratación también afecta a tus hormonas anabólicas. Cuando estás bien hidratado, tu cuerpo utiliza mejor la insulina para llevar nutrientes al músculo. Cuando no lo estás, esa eficiencia cae. Tus células se vuelven más resistentes, tus fibras captan peor los aminoácidos y la construcción muscular se vuelve torpe, lenta y poco productiva. Este detalle es crucial porque muchos adultos mayores creen que su problema es de alimentación, de ejercicio o de edad, cuando en realidad es de hidratación hormonal. También quiero hablarte del impacto que tiene el agua en la inflamación del músculo. La mayoría de personas mayores sienten una rigidez que achacan a la edad. Pero gran parte de esa rigidez es inflamación microscópica causada por un tejido deshidratado. Un músculo bien hidratado se mueve suave, responde rápido, se recupera mejor. Un músculo deshidratado se vuelve más duro, más propenso a microdesgarros, más lento en repararse. Y esa lentitud es el caldo de cultivo perfecto para la sarcopenia. Cuando un tejido tarda más de lo normal en repararse, la pérdida muscular se acelera. Y la hidratación es el primer freno natural a ese proceso. Quiero que recuerdes un concepto clave. La célula muscular hidratada trabaja a favor de tu fuerza, la célula deshidratada trabaja contra ella. Es una línea muy fina, pero lo cambia todo. Si mantienes tus músculos con un nivel óptimo de agua, incluso actividades simples como caminar, levantarte de una silla o cargar algo ligero se convierten en microestímulos que tu cuerpo aprovecha para construir fuerza. Pero si estás deshidratado, esos mismos movimientos se convierten en desgaste. Y nadie quiere que la vida diaria le desgaste. Queremos que la vida diaria nos fortalezca. Hay un detalle más profundo que voy a revelarte porque es clave para las personas mayores de 60. Tu cuerpo pierde la capacidad de retener agua en la célula cuando los niveles de sodio y potasio no están equilibrados. No hablo de tomar sales de forma exagerada ni de beber bebidas deportivas llenas de azúcar. Me refiero a algo simple. Si bebes agua pero no tienes suficiente potasio presente en tus comidas, esa agua pasa rápido por tu cuerpo y se pierde. No se queda donde debe quedarse, dentro de tu músculo. Por eso hay personas que beben y beben pero siguen sintiéndose cansadas. No es la cantidad, es la retención celular.
Y aquí llegamos a un punto esencial. Beber agua correctamente después de los 60 no solo hidrata tu músculo, sino que le devuelve la habilidad de crecer. Le devuelve la capacidad de activarse. Le devuelve la firmeza que pensabas que ya no podía recuperarse. Y sí, puedes recuperar firmeza. Puedes ganar fuerza. Puedes frenar la sarcopenia de verdad, no con suplementos milagrosos, sino con hábitos que activan la biología que ya tienes. Voy a decirte la estrategia completa. Los momentos del día donde el agua tiene más impacto en tus músculos, como beberla sin saturar tus riñones, qué señales te indican que estás entrando en deshidratación silenciosa, y cómo crear una rutina diaria que te mantenga fuerte, ágil y protegido de la sarcopenia. Pero antes quiero que te quedes con esta idea. No es la edad la que te quita fuerza, es la falta de hidratación correcta sumada día tras día. Ahora que ya comprendes cómo tu músculo responde a la hidratación, quiero llevarte a lo que realmente transforma tu día. Los momentos exactos en los que el agua cambia tu biología. No hablo solo de beber más, hablo de beber de manera estratégica, casi quirúrgica, para que cada célula muscular reciba el impulso que necesita para mantenerse activa, flexible y capaz de regenerarse. Porque la hidratación correcta no es un hábito aislado, es una secuencia. Y cuando esa secuencia se rompe, tu cuerpo entra en un patrón de desgaste silencioso del que es difícil salir. Quiero que imagines tu día como una curva. Al despertar, estás en el punto más bajo. Tu cuerpo lleva horas sin recibir agua, tus tejidos han perdido volumen, tu sangre está un poco más concentrada y tus músculos funcionan como si estuvieran apretados por dentro. En ese estado, cualquier actividad, aunque sea mínima, genera microinflamaciones que tu cuerpo podría reparar fácilmente si estuviera hidratado, pero que se acumulan si no lo está. Por eso el primer vaso de agua es más importante que cualquier suplemento o práctica posterior. Es el que enciende la maquinaria anabólica del día. Pero aquí viene un error que muchísima gente comete después de los 60. Beber de golpe todo lo que no tomó por la mañana. Esa ingesta rápida no hidrata el músculo. Solo pasa por tu cuerpo, lo sobrecarga y se pierde en pocas horas. Quiero que entiendas esto profundamente. El músculo no se hidrata por cantidad, se hidrata por constancia. Tus células no almacenan agua como si fueran depósitos gigantes. La absorben lentamente, según su propio ritmo. Y si las inundas, simplemente expulsan el exceso. Por eso un pequeño sorbo a la hora correcta puede tener más impacto en tu fuerza que medio litro tomado sin criterio. El segundo momento clave llega cuando comienzas a moverte. No me refiero a un entrenamiento. Me refiero a caminar, hacer tareas, subir escaleras, cualquier cosa que active tus músculos. En ese instante, tus fibras necesitan agua para funcionar elásticamente. Si no la tienen, se vuelven rígidas, pierden eficacia y generan más desechos metabólicos. Esa acumulación es la que produce la sensación de piernas pesadas, los calambres al final del día o la fatiga que aparece incluso sin hacer esfuerzos. Pero si antes de ese movimiento tu cuerpo está suficientemente hidratado, ocurre lo contrario. Tus fibras funcionan limpias, responden rápido, se reparan mejor. Cada paso se convierte en una microoportunidad de fortalecerte, no en un desgaste acumulado. Voy a contarte algo que se ha ignorado durante años. La hidratación adecuada mejora la señalización de las células satélite, las responsables de reparar tus fibras musculares. Cuando tienes suficiente agua dentro de la célula, estas células reparadoras se activan mejor. Cuando no la tienes, se vuelven lentas, perezosas, casi dormidas. Y cuando esas células se duermen, la sarcopenia se acelera. Este detalle lo cambia todo, porque significa que la hidratación no solo evita la pérdida, sino que activa la reparación. Y la reparación constante es la verdadera clave para preservar fuerza después de los 60. Hay otro momento crucial que muchos pasan por alto: la tarde. A esta hora, el cuerpo suele entrar en un punto de fatiga natural. Tus músculos han estado trabajando durante todo el día, tu nivel de hidratación ha bajado casi sin que lo notes, y la mayoría de personas confunde esa bajada con cansancio emocional o edad. Pero el cansancio real, el que sientes cuando ya no puedes levantar bien las piernas o cuando te cuesta mantener el equilibrio, suele ser una señal directa de deshidratación celular. Si en ese momento das a tu cuerpo un pequeño refuerzo de agua, no un exceso, sino el punto exacto para restaurar el equilibrio interno, tus músculos recuperan parte de su capacidad. Esa recuperación, repetida todos los días, evita que el desgaste se convierta en pérdida estructural. También quiero hablarte de la noche,
un momento que casi nadie asocia con la masa muscular. Por la noche, tus músculos se reparan. Durante el sueño profundo se liberan hormonas que estimulan la regeneración y consolidan la fuerza que ganaste durante el día. Pero para que esa reparación sea eficiente, tu cuerpo necesita un mínimo de agua disponible. No suficiente como para despertar a orinar, sino la cantidad justa para que tus tejidos no entren en un estado de sequedad. Cuando te duermes deshidratado, tu músculo amanece más dañado, más rígido y menos capaz de responder. Y ese patrón repetido noche tras noche es uno de los caminos silenciosos hacia la pérdida de fuerza. Quiero que entiendas este principio. Cuando te hidratas correctamente durante el día, no solo mejoras tu presente, también condicionas tu mañana. Un músculo hidratado antes de dormir es un músculo que se repara mejor, que se inflama menos y que envejece más despacio. No tienes que beber mucho por la noche, solo lo suficiente para que el cuerpo no trabaje en déficit. Es un ajuste pequeño, casi invisible, pero con un impacto enorme en tu fuerza futura. Y ahora quiero que visualices algo conmigo. Imagina tus músculos como un tejido vivo que responde a cada decisión que tomas. Cada sorbo que das a la hora correcta envía un mensaje a tus fibras. Tienes los recursos para mantenerte fuerte. Cada mañana que empiezas hidratado, tu cuerpo recibe la orden de construir en lugar de desgastar. Cada tarde en la que corriges la deshidratación que se ha acumulado, frenas el deterioro silencioso. Cada noche en la que te acuestas con el cuerpo equilibrado, permites que la reparación sea más profunda y efectiva. No son grandes gestos. Son gestos pequeños repetidos de la forma correcta. La realidad es que después de los 60 tu cuerpo ya no funciona por inercia. Funciona por precisión. Y esa precisión empieza con la hidratación. No para evitar la sed, sino para crear un entorno biológico donde tus músculos puedan seguir siendo lo que siempre fueron: tu apoyo, tu estabilidad, tu fuerza diaria. Cuando dominas esta forma de hidratarte, frenas la sarcopenia desde dentro, de manera natural, sin forzar, sin exigir, sin medicamentos. Simplemente respetando cómo funciona tu cuerpo. Quiero que te quedes con una idea final. El agua no es un complemento. Es la base de la fuerza. Es el primer nutriente que activa tu músculo, el que mejora su elasticidad, el que potencia su reparación y el que mantiene vivas las células que evitan la sarcopenia. Y si lo haces bien, día tras día, no solo mantendrás tu fuerza, la recuperarás. Porque tu cuerpo todavía puede. Solo necesita que le des lo que lleva años pidiendo en silencio.